Estamos terminando una semana donde la crisis energética a nivel global y a nivel del país se siente con dureza. También estamos terminando una semana donde el proceso electoral avanza con una serie de incertidumbres para los trabajadores y para la ciudadanía en general. Asimismo, en el terreno laboral, la semana ha sido llena de acciones violatorias de los derechos fundamentales de los trabajadores y de afectación grave a las familias de los quienes trabajan. En ese sentido, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú expresa, en primer lugar, su solidaridad con todos los trabajadores que han sido afectados por procesos de ceses colectivos, de despidos arbitrarios, de suspensiones perfectas. Y exigimos al gobierno para que se pronuncie y detenga el abuso empresarial en el país. También hacemos un llamado a los trabajadores mismos y a las organizaciones sindicales en general a mantenerse unidos y hacer efectiva su protesta y su rechazo para que tanto las autoridades como los empresarios tomen conciencia de que se tiene que trabajar en el país, desarrollarse económicamente, pero respetando los derechos fundamentales a nivel nacional. Sobre el tema de la crisis energética, nos pronunciamos porque se detenga la guerra, que se mantenga las libertades en todos los países y que podamos realmente tener un mundo en paz y con democracia. En relación a las elecciones, decimos que tenemos que prepararnos para impulsar desde las distintas candidaturas unas propuestas de los trabajadores y de la ciudadanía para que el desarrollo nacional sea efectivo y podamos tener un clima de paz en los centros de trabajo y de condiciones económicas y adecuadas de trabajo. Finalmente, esperamos que esta semana nos deje muchas lecciones y que en el siguiente periodo de este trimestre que nos queda tengamos las cosas claras para que el 12 de abril definamos adecuadamente los destinos de nuestro país. Muchas gracias. Amigos, amigas, compañeros, compañeras de la hora sindical, hoy día tenemos a un invitado muy especial porque vamos a conversar un poco de lo que mucha gente, a veces sin conocimiento de causa, se atreve a hablar de que el Estado es elefantiásico, que el Estado es mal administrador, el Estado es malo mientras no sirve para algunos intereses. Ese es lo cierto, al menos en mi humilde opinión. ¿Sí? Pero nadie se pone a pensar, todos los que atacan al Estado, ¿sí? Obviamente, la burocracia en todos los países del mundo, por su concepción misma, siempre va a tener algún tipo de falencia y de fallas. Pero pensamos en lo que pasan los trabajadores públicos, pensamos en cuáles son los problemas de los trabajadores estatales. De eso nadie se acuerda, ¿verdad?
Porque claro, pues no da rating. Esa es la verdad, no da rating. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a un gran compañero, a un gran dirigente sindical del sector público. Él es Miguel Malpartida Martínez, secretario general de los trabajadores públicos del régimen CAS. Ustedes saben de que en el Estado, increíblemente, existen 4 o 5 regímenes laborales. Bueno, Miguel representa a los trabajadores administrativos CAS. ¿Sí? Entonces, Miguelito, es un gusto tenerte con nosotros hoy. El gusto es mío, Michael. Vamos a conversar un poquito. Dime, estamos acá con las cámaras y los micrófonos de la hora sindical para que te presentes, por favor. Perfecto. Compañeros, amigos de opinión pública en general, mi nombre es Miguel Antonio Malpartida Martínez. Vengo trabajando en el sector público más de 25 años, ya 26, y dirigente sindical más o menos desde el 2004, es decir, unos 22 años, cuando todavía eran servicios no personales o llamados ahora terceros, sin vínculo laboral, entre comillas. Después CAS y después en el régimen 276 nombrados. Hace 2 años hemos formado una federación, la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, que tanto es de los CAS, pero también son de los 728, régimen privado dentro del Estado, y de los 276 nombrados con estabilidad laboral dentro del Estado. ¿Por qué? Porque tanto los trabajadores públicos que han sido contratados terceros o CAS se van nombrando o van accediendo a la 728. No siempre se quedan ahí. Entonces no pueden haber unas federaciones que solamente tengan un solo régimen, porque tendría que apartarlos a los que ya ascendieron, o a los que ya se nombraron, o a los que ya pasaron a otro régimen superior, ¿no? En ese sentido. Yendo estrictamente a la parte del sector público. Efectivamente, ahí se ha satanizado mucho el sector público y que se gasta mucho. En el Perú, el sector público representa el 9% de toda la PEA. La PEA es la población económicamente activa, es decir, todos los trabajadores de la nación, del Estado, que son más o menos entre 18 y 19 millones, y los trabajadores públicos son 1.600.000, incluidos todos los regímenes, incluidas de carreras especiales, los militares, los policías, los médicos, los profesores, catedráticos, etcétera, ¿no? Y dentro de la administración pública propiamente dicho, son 600.000 trabajadores, es decir, lo que se llama, viene a ser la burocracia, ¿no? La administración pública, lo que son los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, etcétera, la parte administrativa, ¿no? En eso están los compañeros administrativos de servicios, CAS, los nombrados 276 y la 728, básicamente ellos, ¿no? Trabajadores terceros, ¿no? Que digamos ahora también es el sector más explotado dentro del Estado. Entonces no satanicemos al Estado. Además, en épocas de profunda crisis, en épocas de guerra, en épocas de pandemia, quienes salen al frente no son los trabajadores de empresas públicas. Las empresas públicas cierran porque no van a tener ganancias, son los trabajadores públicos. Y hemos visto en el 2020, 21 y 22, y lo vemos en países que están en guerra. Esa podría ser una introducción, ¿no, compañero? A ver, mi querido Miguel, entre esos 600.000 trabajadores, y la verdad es que es un dato que yo no conocía, no lo tenía muy claro, entre esos 600.000 está la policía, los militares. No, esos son regímenes especiales, ese es 1 millón. Ya, ok. Por eso dije 1.600.000. 1 millón son los carreras especiales. Perdón. Ya, ¿cómo se llama? No lo capté bien. Ya, entonces, entre esos 1.600.000 trabajadores, sí, que son propiamente del Estado, claro, están policías, militares, de la Marina, aviación, trabajadores de los gobiernos regionales, sí, de los gobiernos locales, sí, todo. y todo lo que comprende la administración pública, ¿cierto? Y en todos esos esas dependencias, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Juntamente con los ministerios, ¿existe esta diversidad de regímenes laborales? Acá, a ver,
1 millón, un poquito más de 1 millón, 1.050.000, no tengo el dato exacto, pero es un poquito más, entre 1 millón y 1.100.000, son trabajadores que se llaman de carreras especiales, que son militares, policías, médicos, trabajadores técnicos asistenciales, penitenciarios, catedráticos universitarios, magisterio, profesores de institutos superiores, penitenciarios, diplomáticos, en total son como 12 carreras especiales, se llama regímenes de carreras especiales, todos ellos. Y cada uno tiene su propio régimen, ahí estamos viendo como de 11 o 12 regímenes, cada uno su propio régimen, el policía, el médico, el profesor, el catedrático, tiene su propio régimen, correcto. Pero la administración pública, es decir, la burocracia propiamente dicho, la empleocracia, los que trabajan en ministerios, los que trabajan en entidades públicas, los que trabajan en gobiernos regionales, pero gobiernos regionales, propiamente dicho, es decir, la parte burocrática, y los que vienen de las municipalidades, ellos vienen a ser trabajadores de la administración pública, y ellos son más o menos un poco más de 630.000 trabajadores. 630.000. Sí. Ya. En esos 630.000 hay 4 regímenes laborales. Si mal no Básicamente 4, sí. El régimen de carrera administrativa, que es el más antiguo, desde la 83, la 276, se llaman nombrados 276. El régimen, que ya tiene más de 34 años, 728, que es el régimen privado, pero dentro del Estado, que somos un poco más de 120.000. El régimen CAS, control administrativo de servicio, que son como 350.000. Que es un régimen, inicialmente apareció como un régimen transitorio, pero ya se ha quedado ya desde el 2008, son casi 18 años, ¿no? Y el régimen del servicio civil, que ese supuestamente es un régimen de carrera que va a sustituir a la 276, pero que no lo ha hecho en 13 años que tiene ya de promulgada esa ley. Pero es que es el menor, ¿no? Es que es bien complejo, ¿no? Bien complejo. Claro, con todo eso ahora estamos hablando de más de 15 regímenes, ¿no? Claro, ya, pero ya, sacando de ese marco a los policías y eso que tienen regímenes especiales, ¿no? Claro. Ya, ok, propiamente la burocracia que trabaja en los ministerios, en las municipalidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Y en todos esos existen 4 regímenes laborales. Sí, lógicamente. ¿Cómo afecta a los trabajadores de ¿cómo se llama? Del Estado, propiamente dicho, de la administración, ¿sí? El que existan estos 4 regímenes laborales? Bueno, hasta podemos hablar de un quinto y un sexto, claro, que son básicamente los gerentes públicos de servir y otros de personal altamente calificado del PAC, ¿no? Ese es, digamos, son regímenes más chiquitos, digamos, un poquito. Ya. ¿Qué cosa es el PAC? Para que el personal altamente calificado, que son solamente para funcionarios que supuestamente tienen maestría, doctorado y son promovidos a ser funcionarios del Estado, ministerios, etc. También tienen así sean... Es más que todo para justificar sueldos altos, ¿no? Yo te quiero poner de funcionario con 20.000 soles, entonces para ponerte te pongo en el régimen de PAC. Sí, cuando los entrevistan en algún claro, medio, pueden tener cartones, pero los cartones tampoco significa que sea un gran profesional, ¿no? Perdón. Claro, entonces, y el otro es el régimen de gerentes públicos. Te cuento una cosa, sí. Yo que he estado siguiendo todo este tema de los candidatos al Congreso, ¿no? A la presidencia, he estado viendo entrevistas por todos los medios, ¿sí? Y entrevistan a candidatos que tienen títulos como para empapelar el zanjón, sí. ¿Ya? Pero están más perdidos que Adán en el día de la madre. ¿Mm? Sí, pues que ahora hay muchas universidades particulares. No sé qué, un analista dijo que estas universidades que abundan particulares prácticamente venden productos educativos. Es decir, te doy un diplomado, te doy 2 años de maestría, te doy hasta un doctorado, ven nomás a clases virtuales y te damos tu buen cartón y te va a servir. Pero sin embargo, los que han estudiado en universidades nacionales sobre todo, y las particulares como la Católica, la Cayetano, la San Martín, etcétera, es otra cosa. Ahí el estudiante se ha fajado. Pero también he visto de esas universidades algunos... excepciones, no puede ser, puede ser. Pero hay muchos productos educativos. Yo te voy a decir una cosa, no es tanto excepciones, ¿ah? Porque al final mi madre siempre me decía, mira, si estudias en la punta del cerro, depende de ti lo que aproveches.
¿de acuerdo? Y cómo lo utilices. Siempre me decía lo mismo, ¿no? Claro. Ya, pero, a ver, el tema es de que en estos señores que asumo deben ser los amigos, pues, del ministro, de los congresistas, ¿no? Que están en este régimen de personal altamente calificado, ¿no? Claro, que son muy pocos, pero los hay, ¿no? Son pocos, pero son. Pero son, claro. Ya. Claro, en el Estado hay mucha distorsión, ¿no? Cuando salió el régimen de carrera administrativa del año 84, hace ya más de 40 años, la diferencia de los sueldos tenía que ser de 1 a 10. Es decir, el sueldo más bajo de un empleado público, por decir, 1.000 soles, ¿no? Y el sueldo más alto del presidente de la República, 10.000. Entonces, si el sueldo más bajo llegaba a 3.000, el sueldo más alto a 30.000. Pero no hay eso. Hay trabajadores del Estado que ganan menos del sueldo mínimo y hay trabajadores que ganan pues 60, 50, 60 mil. ¿Menos del sueldo mínimo? Eso no puede ser. Supuestamente es el sueldo, supuestamente es el sueldo mínimo más los descuentos al sueldo mínimo. Bueno, ya lo que reciben. Y algunos casos hay que trabajan menos de las 8 horas y le pagan menos que el sueldo mínimo, sobre todo en regiones. En Lima eso no sucede. Entonces, pero eso es hay part-time, ya. claro. Entonces hay una sobreexplotación también eso se ve en salud, en educación, en los municipios más que todo, ¿no? Y a nivel fuera de Lima sobre todo, ¿no? Entonces hay esas desigualdades, pero también hay trabajadores que ganan mucho más que el presidente de la República, 40.000, 50.000, 60.000, en entidades como la Contraloría, el BCR, entre otros. Entonces uno puede ver esas desigualdades tan grandes, de 1 a 50, que el otro es un analfabeto y el otro es un premio Nobel. No es así, ¿no? No se puede dar. Aparte de la corrupción y aparte de otras cosas más, y aparte que el Estado no quiere uniformizar a todos los trabajadores en un solo régimen de carrera administrativa, que debería ser, como lo fue por lo menos hasta el año 90. Hasta el año 90 solamente había un solo régimen en el Estado, a 276, y nada más. A partir del 93 se crearon los servicios no personales, y la carrera administrativa se paralizó o se congeló, y fueron entrando los llamados servicios no personales o terceros, y el 2008, para supuestamente corregir esa situación en el gobierno de Alan García, y eran las condiciones, miren ustedes, el imperialismo impone eso, una de las condiciones para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que no existieran trabajadores tan precarios dentro del Estado y que sean la mayoría. Entonces se creó un régimen híbrido como fue los contratos administrativos de servicios, ¿no? El 2008, increíblemente, ¿no? Esos son los CAS. Los CAS, sí. Ya, los CAS. Cuando lo correcto era que hubieran sido pasados a la carrera administrativa. Quiero que me ilustres, porque este tema es medio complejo. Sí. Y lo vamos a dejar para el siguiente bloque, mi querido estimado Miguel, ¿sí? Para que nos cuentes cuál es la diferencia entre cada régimen. Al margen de que entiendo los beneficios sociales, que ya por acá ha estado Darda la Triste explicándonos un poco ese tema, pero ¿cuál es la diferencia entre ser 728, ¿cómo se llama? CAS y los otros regímenes laborales? ¿Sí? Claro. Lo dejamos para el siguiente bloque. Perfecto. Sí, amigos de la hora sindical, Michael Castro en la conducción y Rafael Lucar Díaz en la parte técnica. 2 minutos y volvemos. Amigos de la hora sindical, seguimos conversando con Miguel Malpartida Martínez, secretario general de los trabajadores CAS del sector público. Miguelito, quedábamos en que nos ibas a explicar un poco cuál es la diferencia de los regímenes que existen en el sector público, en el entendido de que, corrígeme si me equivoco, de que este tema del sector CAS se originó a raíz de que durante los nefastos años 90
el japonés que nos gobernó durante esa década, ¿sí? No se le ocurrió mayor cosa que para quitarle derechos laborales a los trabajadores, creó los recibos por honorarios, que los trabajadores, en lugar de tener beneficios sociales y estar en planilla, que trabajen por recibo por honorarios, ¿sí? Lo cual está prohibido, pues en ninguna parte del mundo existe eso, ¿no? Pero acá, pues, se lo aguantamos. Y a raíz de que hubieron sendas demandas, no solamente del sector público, sino también del privado, se les ocurrió, pues, durante el gobierno de Alan García, ¿sí? Crear, por imposición, como nos contaba Miguel, de los Estados Unidos para firmar el TLC, ¿sí? Crear este régimen de los contratos administrativos de servicios, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, Miguelito, o hay algo que comentar al respecto? Claro, a ver, ¿qué diferencia entre, por ejemplo, el régimen de carrera administrativa 276, nombramiento 276, se llama así, nombrados 276, el régimen del decreto legislativo 728, que básicamente serían algunas entidades, el régimen privado dentro del Estado, los CAS y el servicio civil, básicamente los 4 regímenes. Inclusive podemos hablar de carreras especiales. Hay dos cosas que al Estado neoliberal desde los inicios de los 90 nunca le ha gustado, que se dé en el sector público y en general en el sector laboral. Dos cosas básicamente. Primero, son enemigos a muerte de la estabilidad laboral. No debe existir ni siquiera la estabilidad relativa. Entonces, por tanto, el enemigo principal del Estado desde el año 90 92 que empezó, contra la estabilidad laboral que daba el régimen y data hasta ahora, el régimen de la 276 de nombramiento. Segundo, también son enemigos a muerte que se dé una carrera administrativa dentro del Estado, carrera pública administrativa, que es la 276. Se le dice que es una carrera cerrada porque hay plazas orgánicas, porque hay ascensos, porque hay categorización, porque el trabajador se permanece de por vida. Es algo así como el militar, ¿no? Llegas al alférez y puedes llegar a general. Y tu estabilidad es absoluta porque si desaparece tu comisaría o desaparece tu puesto militar, de todas maneras te trasladan a otro sitio porque eres trabajador del Estado. Eso no le gusta al neoliberalismo. Por tanto, lo que hicieron fue, lo congelamos este régimen, pero tampoco vamos a crear otro régimen parecido, porque sería igual o sería otro monstruo. Entonces, que todos los que entran al Estado a partir del 93 hasta el año 2000, y esto se dio con Toledo, hasta el año 2008, sean solamente servicios no personales. Y al final, el 70% de los trabajadores del 2008 eran servicios no personales o terceros. Una aberración absoluta, ¿no? Y vieron miles de juicios, acciones de amparo sobre todo, y los trabajadores automáticamente, el SNP, esos juicios empezaron en el 98, 99, hasta el 2008, hacían su acción de amparo y inmediatamente los pasaban vía una orden judicial de servicios no personales por honorarios a la carrera administrativa 276. El Estado vía el Tribunal Constitucional también paralizó eso en el 2004 y sacó una sentencia del tribunal vinculante, la llamada sentencia Bailón, y con eso dijeron que todos los despidos supuestamente de estos servicios no personales ya no podían ser una acción de amparo, sino un juicio normal, ¿no? Contencioso administrativo. Y con eso paralizaron los juicios. Habían más de 6.000, 7.000 juicios pendientes para la acción de amparo favorable. Y así se ha dado. El régimen CAS apareció como un régimen híbrido. Solamente inicialmente se le daba 15 días de descanso y nada más. Y 8 horas de trabajo diarias y 48 a la semana. Después, en 2012, producto de las luchas de los trabajadores, las movilizaciones, todo eso, se dio la ley 29.849 que se le amplía las vacaciones a 30 días, aguinaldos, lo que conocen en fiestas patrias, Navidad, y derechos de la maternidad y derechos sindicales. Básicamente eso. Ahora se está luchando para que también los trabajadores tengan otros derechos como la escolaridad, como la asignación familiar y como la gratificación y otras cosas más. Entonces, otros derechos más. Entonces, eso es, pero claro, lo correcto es que los CAS, y eso fue desde un inicio, porque cuando crearon el régimen dijeron, va a ser transitorio nomás, un tiempo y después van a pasar sus regímenes. Es que pasen a la 276, en su gran mayoría,
Y los que son entidades donde existe como empresas públicas o como básicamente entidades que tienen un régimen privado, pasarían a la 728. Se está dando eso. Se ha dado en RENIEC, se ha dado en Salud y se ha dado en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud se han nombrado ya casi más de 50.000 trabajadores, del 2008 al 2012, y últimamente entre el 2023 2024 y el 25 que se han nombrado 25.000 trabajadores en 2 años, ¿no? El año pasado y este año que se va a dar. Entonces, se está dando, pero producto de las luchas, ¿no? Entonces, eso debería ser lo correcto, que los trabajadores sean trabajadores de carrera, con estabilidad y beneficios para todos por igual, de acuerdo obviamente a su categoría, ¿no? El auxiliar, el técnico, el profesional, nadie dice que va a ser igualdad absoluta, y se le trate como se le trata también a muchos en carreras especiales, en carreras de regímenes especiales, ¿no? Carreras de regímenes especiales. Un policía, un militar, un médico, un profesor, el magisterio tiene que ser tratado también igual. Al burócrata de la administración pública también tiene que tratarse igual que esos regímenes. ¿Por qué esas diferencias? ¿No? Entonces, hay mucho que hablar de este tema, hay mucha satanización, se le pone como el trabajador que no produce, que hace esto. El trabajo público presta servicios inclusive en situaciones extremas de crisis, en situaciones en que los privados no lo pueden dar. Tú cuando estás mal no vas a ir a una clínica, no vas a ir a una posta médica, tienes que ir a una posta médica del Estado. Tú cuando tienes un problema, cuando tú no tienes dinero para pagar un colegio particular o una universidad nacional particular, tienes que ir a la universidad del Estado, a un instituto del Estado y a un colegio del Estado. Es así. Y son la mayoría de la población. Entonces la educación, la salud, por ejemplo, debe estar básicamente en el sector manejado por el sector público y por el Estado, y no privatizarse como se quiere hacer ahora, ¿no? Educación privatizada, salud privatizada, hasta la policía quieren privatizar, creo que en Chile han intentado hacer eso, ahora con este gobierno de derecha deben hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender bien, hacerle concientizar a la población que el sector público es necesario, claro, hay que fiscalizarlo, no todo es color de rosa, ¿no? Obviamente, para eso existen la vigilancia de la población, para eso existe, ¿no?, el control permanente, la fiscalización, eso deberían hacerlo los congresistas, deberían hacerlo también, y también hacemos los sindicatos. Yo soy del régimen 276, en el FENATRAP, para el cual represento, hay todos esos regímenes. Claro, la mayoría son CAS, pero también hay nombrados 276, y más todavía ahora que se han nombrado en salud, y también el 728, ¿no? Los de RENIEC se han nombrado, el IRTP, Canal 7 también están por su proceso de la 728, y todo lo demás. Entonces, estamos en eso, la lucha es permanente. Hoy día creo que en el Congreso se va a aprobar también, o se va a ver el tema de los CAS, con derechos, referente a lo que son compensación por tiempo de servicios y gratificaciones, y así va a seguir, ¿no? Entonces, hay muchísimo que hablar, pero sobre todo cambiar la narrativa que se le ha dado a la población referente a lo que es el sector público, ¿no? Por supuesto, y miren, el tema no es solamente eso, ¿no? Cada día me convenzo más de lo bueno que es el sindicalismo. Ustedes, compañeros, o la gente que nos escucha y que siempre piensan, no, que los sindicalistas vagos, que no quieren trabajar, que no quieren... Miren lo que pasa en los trabajadores estatales, ¿sí? Y si ellos no se ponen firmes y comienzan a luchar por sus derechos, que ahora están caminando hacia una unificación por lo menos de beneficios, y los están consiguiendo, ¿sí? Y que lo único que le va a quedar al Estado es crear un solo régimen, porque si va a haber igualdad de beneficios, Miguelito, Claro. ¿para qué vas a tener 2, 3 regímenes, ¿no es cierto? ¿Es así o no? Claro. El Estado creó en el 2013, como le decía inicialmente, ¿no? Es enemigo de la estabilidad laboral y de la carrera pública administrativa. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo lo destruimos esto? Si los CAS están consiguiendo algo, consiguieron ya en el 2012 algo, se están pasando a la 728, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay que crear un régimen de carrera pública paralelo. Crearon el servicio civil. Ahora, no está mal crear otro régimen de carrera pública administrativa, porque la 276 también proviene de otro régimen de carrera pública administrativa, que es la ley que dio DRIA en 1950, que es la 11377, y después el 84 se dio la ley 276. Pero al final esas dos son casi lo mismo, solamente que el otro tiene mucho más derechos por el tiempo que se dio.
Pero el servir en sí no es una carrera administrativa, porque se llama un régimen abierto, en el cual no hay plazas orgánicas, sino hay puestos de entidad. Es decir, yo de entidad X, si deseo mañana elimino tu puesto y por tanto te voto, así tengas 20, 30 años. Tampoco hay estabilidad laboral, porque cada año hay la evaluación supuestamente, y si yo, que soy tu jefe, veo que estás mal, te desapruebo y te voto si tengas 30 años de servicio, ¿no? Se elimina todo tipo de estabilidad, ni siquiera relativa, estabilidad laboral, ni siquiera relativa, y se elimina también la carrera pública, porque no habría ni ascensos ni nada. Y por eso que el servicio civil, desde el 2013 que se promulgó la ley, hasta ahora que van a ser 13 años, en junio, supuestamente en 7 años tenían que pasar todos a ese régimen, pero no ha pasado ni el 1% en 13 años. Eso es una ley muerta, ¿no? Es absurda. Qué terrible, la verdad, qué terrible. Miguelito, a ver, en este contexto de inseguridad, porque te escuchaba y se me venía a la mente, a ver, vivimos en un tema muy complicado en estos últimos años en el país, con tanta delincuencia que no solamente te asalta, te roba, ¿no? O sea, la delincuencia ha escalado de tal manera que las organizaciones criminales, y no estoy hablando del Congreso, ¿no? Estoy hablando de las que andan en la calle, ¿sí? No solamente te roban el futuro, sino que te asesinan, te amenazan, te roban la tranquilidad, te quitan la vida, ¿no? Y tenemos trabajadores en sectores que tienen que ver directamente con la seguridad del país. Hablemos del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, ¿sí? Sobre todo los del Ministerio del Interior, que son los que más tienen que ver con la seguridad del país, con la corrupción enquistada dentro de las fuerzas policiales. Y si tenemos trabajadores con unos regímenes en los cuales se les quita derechos o se les niega derechos, creo que esa es una mejor expresión, ¿sí? ¿Qué podemos esperar del sacrificio que hacen esos trabajadores públicos que se ven involucrados directamente en la seguridad personal? Porque ya no es una seguridad nacional, ¿no? Es la seguridad personal de las personas. ¿Sí? Eso para que me lo contestes en el siguiente bloque. Perfecto. Por favor. ¿Sí? Amigos de la hora sindical, Rafael Lucar en la parte técnica, Michael Castro Monzón en la conducción. 2 minutos y volvemos. Amigos de la hora sindical, Rafael Lucar en la parte técnica, Michael Castro en la conducción. Seguimos conversando con Miguel Malpartida Martínez, secretario general de los trabajadores CAS de la Administración Pública. Miguel, te dejé una interrogante en el bloque anterior. Claro, por favor. Claro, ahorita el problema, y que creo que lo dicen hasta todos los candidatos habidos y por haber, ya que estamos en una feria de candidatos como nunca se ha dado, es el problema de la seguridad. Unido a esto, el sicariato, la criminalidad, la alta delincuencia y las bandas sumamente organizadas. El Estado tiene que ver con eso, por supuesto, y no únicamente la policía, y no únicamente los militares. También los trabajadores civiles o los trabajadores públicos que no son de las fuerzas armadas y fuerzas policiales están involucrados.
Por ejemplo, a nivel de municipios están los liderazgos, los de fiscalización, inclusive trabajadores de empresas públicas, perdón, de limpieza pública, ¿no? Y todo eso. Pero tenía que añadir algo a lo que estaba hablando de los regímenes, como un lapsus. Ahorita en el Estado se está dando el mismo fenómeno que se dio hace 30 años, los llamados terceros, que son más de 300.000. Entonces, si hablamos del trabajador del Estado, ese 1.600.000 ha subido a 1.800.000 o 1.900.000, porque hay como 300.000 o más trabajadores terceros que ya no son ni siquiera considerados trabajadores porque no tienen vínculo laboral. Y es un fenómeno que se va a dar y puede crecer a 400.000 o 500.000 y vamos a volverlo a lo que fue en la década del 90, la situación, ¿no?, laboral como se da. Entonces, hay trabajadores que están muy expuestos porque no tienen, a nivel de municipios, a nivel de gobiernos regionales, a nivel del Ministerio del Interior, donde también hay los gobernadores, tenientes gobernadores, prefectos, ellos también tienen un personal, que muchas veces algunos lo ganan, algunos ganan muy poco, y tratan de organizar, ¿no?, de acuerdo a las condiciones, porque se supone que es multidisciplinario la seguridad, ¿no? Supuestamente en una región o en lo encabeza el alcalde o el gobernador, multidisciplinariamente, ¿no?, que incluye la policía, la fiscalía, etcétera, etcétera, ¿no? El Ministerio de Defensa también organiza que ve desastres, que ve todas esas cosas. Entonces, efectivamente, eso afecta mucho y los sindicalistas estamos envueltos también en ese problema. Hay muchos sindicatos en el sector público, muchas federaciones, muchas confederaciones, ahorita de todos los trabajadores sindicalizados en todo el país. Antes, más o menos, te digo, hace 10 años, el 70% eran trabajadores del sector privado y el 30% del sector público. Además, porque tiene que ser así, no si solamente el 10% de los trabajadores públicos. Ahora sí ha invertido la situación. Más del 50%, casi el 60% son trabajadores públicos, los sindicalizados, y el sector privado llega al 40% o un poco más, cuando no debería ser así, porque se supone que el sector privado es el 90% de la PEA. Eso significa que hay una represión indiscriminada a la libertad sindical. Para que un trabajador pueda conseguir sus reivindicaciones, pueda conseguir sus derechos, tiene que luchar, ¿no? Pero para luchar tiene que estar organizado, y para estar organizado tiene que ser parte de un sindicato, y si no hay sindicato en su base, formar un sindicato, ¿no?, presentar su pliego de reclamos ante la autoridad, o en este caso si es el privado ante el empleador, y discutir en un trato directo, en una negociación colectiva, las condiciones de trabajo mejores, condiciones laborales mejores, condiciones de trabajo y condiciones obviamente remunerativas. Todo eso involucra el sindicalismo. Pero si no se le da la libertad al trabajador para sindicalizarse o para formar sindicato, y si lo hace, se le reprime, se le amenaza con votarlo, se le cambia de puesto, etcétera, cambia la situación. No estoy hablando por mí, ¿no?, ni por los trabajadores que de repente somos dirigentes de la Federación, FENATRAP. Estoy hablando por la gran mayoría de los trabajadores, ¿no?, que sucede en muchas regiones, en muchos distritos, en muchas provincias, ¿no?, donde de repente no tienen estos canales como para expresarse. Yo recibo todos los días denuncias de regiones, sobre todo. Ayer recibí una denuncia de Huánuco, ayer de Cerro de Pasco, después recibí de Trujillo, de Puno, donde el maltrato es inimaginable, mejor ni contarlo, ¿no?, con mujeres, con etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que los trabajadores se organizan. Por eso es que el trabajador, ahora, por ejemplo, no es como antes. El trabajador antes era normal, las huelgas, los paros, las grandes movilizaciones. Ahora la gente dirá, ¿y por qué no es lo que había antes? Porque antes la construcción civil, el magisterio, los trabajadores públicos, los médicos movilizaban el país, paralizaban el país, los privados también, porque justamente hay una represión indiscriminada, un atentatorio contra la libertad sindical del trabajador. Eso hay que decirlo públicamente. Es una parte de derechos fundamentales, el derecho a la libertad sindical y por ende el derecho a la negociación colectiva y el derecho a hacer una paralización o una huelga. Lo dice la Constitución en el artículo 28 y lo dice los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que el Estado peruano ha firmado y ya ha ratificado. Sí, es por eso de que, a ver, desde los años 90 ha habido una masacre sistemática a las organizaciones sindicales, no solamente a las organizaciones sindicales. Fujimori destruyó todo tipo de organización social, ¿no?, porque no quería
oposición, ¿no? Bueno, pues vivíamos en una dictadura, la nefasta dictadura del japonés, ¿no? Que nos ha llevado a una situación de esta naturaleza. Miguelito, tú que conoces al aparato estatal por dentro, con todo tu tiempo de servicios, hay un candidato ahí medio desequilibrado que dice que va a cerrar ministerios, va a cerrar dependencias públicas, se va a quedar con 6 ministerios. ¿Qué originaría una locura como esa? Claro. No menciono, creo, el nombre del candidato, no lo menciono. El Rafael López Aliaga, claro. Pero ahora tiene un competidor que es igual o peor que él, ¿no? Grosso. Wolfgang Grosso, sí, de la fuerza aérea. Sí. Bueno, son casi lo mismo. Claro, ellos dicen que el sector público está de más, es parasitario, que hay muchos, pero si comparamos con otros países, por ejemplo, España o Francia, países desarrollados, el sector público representa más del 20% de la PEA. Acá mismo, en otros países, Brasil, México, etcétera, también representan más del 15% de la PEA. Aquí solamente estamos hablando del 9 o 10%, si incluimos la PEA. Entonces no podemos decir que hay una gran burocracia que representa gran parte de la población económicamente activa. Esa es una gran falsedad por ahí. Segundo, eso de eliminar ministerios, a lo Milei, ¿no? Que dijo, voy a eliminar todos, me voy a quedar con 6. Bueno, ha eliminado una gran parte, tampoco ha cumplido eso. Y habla de ministerios claves, ¿no? Que tiene que ver directamente con atención a la población más vulnerable y más afectada. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ¿no? Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio... Es absurdo. Entonces, ¿qué quieren? Que no haya servicio a la población pobre. Solamente dicen, no, debe quedar defensa, bueno, porque hay que cuidar, los militares deben estar ahí, cuidar nuestras fronteras. Interior, inclusive quieren cambiar el nombre para que no sea interior, también porque está la policía. Y bueno, Ministerio de Justicia, porque tiene que haber los penales, que esto, que el otro. Ese es el extremo liberalismo. Y es muy peligroso. Ahora ya no solamente es Keiko, Porky, como queremos llamarlo de esa forma. Ahora hay otros. Se les cayó el señor Carlos Spa. Y ahora están levantando a otros, que es la misma tónica. Después hablan de retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Supongamos que un trabajador, o cualquier no trabajador, y hablemos del trabajador ya, un poblador, una persona, pierde su proceso por derechos humanos en la Corte Superior, en la Corte Suprema, inclusive va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en todos pierden, a pesar que es inocente. Quedaría ahí nomás, porque no podría ir a organismos internacionales, jurisdiccionales, para la defensa de sus derechos humanos. Entonces es criminal hablar, retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ahí hay que empezar. Candidato que diga eso, ni mirarlo. Bueno, pues, pero si dicen de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, he visto varias entrevistas de esta gente que ni siquiera sabe lo que está diciendo. A ver, ¿por qué quiere retirarse usted, señor, de la Corte Interamericana? No, es que defiende delincuentes. Denme un caso, le dicen los... Un solo caso. Es que no, que Lori Berenson. Lori Berenson lo que mandó la Corte Interamericana fue que le hagan un nuevo juicio. Claro. Y la condenaron. Igual ha sido con todos los casos de terrorismo que ha habido en el país y que fueron hasta la Corte Interamericana por el tema de los jueces sin rostro. Es otra cosa. Pero nunca se liberó a nadie. Ni se criminalizó tampoco. No, sino de que se mandó que se le haga un juicio verdadero, ¿no? Y todos fueron condenados. ¿Sí? Entonces, ni siquiera saben lo que dicen, en realidad. ¿Sí? Sí. Lo que sucede es de que a esta dictadura del Congreso y a este pacto mafioso no quiere que cuando ellos salgan del gobierno, sus casos
si no encuentran justicia en el país, vayan hasta la Corte Interamericana, ¿no? Y ahí obligan al Estado a que, ¿cómo se llama?, haga justicia con estos delincuentes que hay ahora, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema. ¿Tú qué piensas de eso, Miguelito? Claro, buscan la impunidad, buscan que solamente quede en el Perú y cosas así, ¿no? Claro, los trabajadores, en general, la clase obrera, los trabajadores y el pueblo en general tiene que buscar defenderse, ¿no? La población tiene que tomar la mayoría de los casos que van hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Son los casos laborales. No, laborales son mínimos, no son casos laborales. Inclusive los casos laborales muchos no han sido admitidos, porque los casos laborales que son violaciones de derechos humanos son, por ejemplo, y plenamente demostrados, despidos arbitrarios, y plenamente demostrados y arbitrarios, ni siquiera cualquier despido, ¿no? Por eso es que sorprende eso, ¿no? Son casos de violaciones de derechos humanos propiamente dicho, ¿no? Contra mujeres, contra menores, contra protestantes que estuvieron en otra cosa, contra personas que han sido sentenciadas injustamente, ¿no? Sin tener pruebas, etc. Ni siquiera son casos laborales. Es decir, derechos humanos propiamente dicho, pues. De las personas que no pueden tener ni siquiera un abogado, ¿no? Que no pueden ni siquiera trasladarse a Lima. Es así. Que nos puede pasar a cualquiera. Claro, que nos puede pasar a cualquiera, claro. Por ejemplo, estos protestantes entre diciembre y marzo del 22 al 23 son más de 70 muertos y son muchas personas que están procesadas. A niños, claro. a un médico que estuvo ayudando a un herido, ¿no? Sí. Casos como ese que son verdaderamente crueles, ¿no? Crueles, que se actuó con crueldad, ¿no? Contra esta parte de la población, ¿no? Claro, y además muchos gobiernos de derecha no se han retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ah? No se ha retirado Ecuador, no se ha retirado Bolivia, no se ha retirado Chile, no se ha retirado El Salvador, Bukele sigue ahí, etcétera. Entonces, estamos no sé entre quiénes, ¿no? El extremo del extremo. Otra, ¿cómo se llama? Otro motivo que dicen ellos que es porque debemos instaurar la pena de muerte, ¿no? Claro. Pero, ¿pena de muerte a quiénes? ¿A los corruptos? Firmo. ¿Ah? Y nos bajamos a todo el Congreso. ¿Tú qué dices, Miguelito? A gran parte, a casi todos. A casi todos, sí. Miguelito, ya para ir cerrando, quiero que nos comentes, ya, porque eso es lo que está esperando la audiencia, para que sepan ellos, para que sepan nuestros amigos, aquellos que ven en la lucha sindical como algo que no es correcto, ¿no? Que el que ¿cómo se llama?, pide más beneficios es porque es flojo y quiere ganar dinero sin trabajar. Para aquellos que no ven en el sindicalismo una forma de solidaridad en la cual todos deberíamos estar unidos para poder defender nuestros derechos, ¿no? El ser de izquierda quiere decir defensor de derechos, ¿de acuerdo? Y el ser sindicalista es trabajar para defender los derechos, ¿de acuerdo? Miguelito, un mensaje para todos ellos, y que nos digas, ¿cómo se llama? Un mensaje para los compañeros del sector público también. Claro, los sindicatos se crean justamente porque hay injusticias, porque hay explotación, porque hay inequidades y porque hay trabajadores que no pueden ni siquiera reclamar por lo menos lo mínimo, ¿no? Por decir, las 8 horas diarias de trabajo. Ahora las 8 horas ya es un mito ya. El trabajador que no tiene estabilidad trabaja 10, 12 horas y 6 o 7 días a la semana. Y esto no es un cuento, es la realidad. Pasan los años, se juntan, se organizan y forman sus sindicatos. Por eso se dice que la única forma en la cual el trabajador puede organizarse o puede expresarse
es mediante un sindicato, así como los campesinos lo hacen en sus comunidades campesinas, ¿no? Y otras formas de organización, los estudiantes o los centros federados o federaciones estudiantiles, también los trabajadores lo hacen en sus sindicatos. Entonces el sindicalismo debe respetarse, debe alentarse, porque también es parte de la sociedad, porque también contribuye a un desarrollo social mayor, ¿no? Mayor diálogo, mayor negociación, mayor paz social, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en el sector público sí hay muchos problemas, felizmente que en los últimos años, a raíz que con la ley 31.131, los CAS, que son mayoría en el Estado, sacaron la estabilidad laboral mediante el contrato indeterminado de servicios, contratos indeterminados, perdón, o indefinidos, el sindicalismo ha crecido bastante en el sector público, tanto sí que ha superado el sector privado. Entonces, decimos a la población que no vean mal a los sindicalistas, y si el sindicalista pide permisos sindicales, facilidades sindicales y licencias sindicales, es para hacer un trabajo sindical, que muchas veces tiene que perjudicar estar con la familia, porque tiene que quedarse hasta altas horas de la noche en sus reuniones, en sus... Es un sacrificio, no es una ganga, ¿no? Como algunos piensan. Entonces, ese es el mensaje que les podríamos dar a los dirigentes sindicales, tanto en el sector público, y también reforzar el sindicalismo en lo que es el sector privado, que está muy debilitado, y también en los que son los autoempleados, ¿no? Que también se están sindicalizando de alguna forma, ¿no? Gracias. Y una cosa más, el trabajo del dirigente sindical es no remunerado, ¿cierto? Claro, lo único que tiene sus facilidades y licencias sindicales, nada más. Así es, así es. Amigos, amigas, compañeros y compañeros de la Ola Sindical, hemos estado en este programa muy esclarecedor para entender un poco la problemática de los trabajadores estatales con nuestro compañero Miguel Malpartida Martínez. Muchas gracias, Miguelito. Gracias, Michelle. Espero que tenerte en otra oportunidad. Sí, y con ustedes, Michael Castro Monzón en la conducción y Rafael Lúcar Díaz en la parte técnica. Hasta el próximo programa.